Bueno, de esta manera vamos a estar presentando nuestra presentación, ya que no contamos con una cañonera para poder proyectar. Entonces, de esta manera vamos a estar dictando el concepto, las características, las clasificaciones, los elementos, la naturaleza de cada derecho. Dice que el derecho criminal es la rama del derecho que estudia y regula las conductas consideradas delitos y las sanciones correspondientes. Las características son normativas y sancionador, protege bienes jurídicos esenciales, se basa en principios de legalidad y culpabilidad. Esto quiere decir que implican la aplicación de sanción mediante el uso legítimo de la fuerza. También se basa de penaliza actos considerados como delitos por el ordenamiento jurídico y busca mantener el orden social. Su finalidad es proteger la convivencia y la paz social. Y su clasificación se clasifica en dos partes, que es el derecho penal sustantivo y el derecho penal adjetivo procesal. Por lo mismo que define los delitos y las penas correspondientes, y en el derecho penal adjetivo que esto nos establece los procedimientos para aplicar el derecho penal sustantivo. Y sus elementos son de tipicidad, antijuridicidad y la culpabilidad y punibilidad. Por lo mismo que esto es un delito o la conducta típica y es una pena porque es sanción impuesta al autor de un delito. Y en su naturaleza nos muestra que es una normativa y correctiva orientada a mantener el orden social mediante la imposición de penas. Esto nos quiere decir que tiene una naturaleza jurídica y social, ya que regula el comportamiento del delictivo y protege el bien común. Y después vamos con el siguiente, que es el derecho de castigar. Dice que el derecho de castigar es facultad que tiene el Estado para imponer sanciones a quienes cometen delito. Sus características es potestad exclusiva del Estado, se ejerce mediante el proceso penal, busca la justicia y retribución. Esto nos explica que el Estado impone castigos mediante su autoridad y también pretende establecer el orden alterado por el delito. Y también esto puede castigar conforme a las leyes preexistentes y se clasifica en castigo retributivo y en castigo preventivo. ¿Por qué castigo retributivo? Porque la competencia del Estado es el poder de sancionar y también describe el contenido de las penas y su aplicación. Y después vamos a los elementos, que es sujeto activo Estado, sujeto pasivo delincuentes o sanción. Solo el Estado puede aplicar penas y también debe seguirse un proceso legal y la sanción dictada en sentencias firmes. Y después en la naturaleza punitiva basada en la legitimidad y la legalidad del poder estatal. Esto quiere decir que su naturaleza es la expansión, es la expresión de poder punitivo del Estado frente a conductas delictivas. Y después vamos con el siguiente, que es el derecho represivo. Dice que el derecho represivo es un conjunto de normas que establecen sanciones para reprimir conductas delictivas. Sus características se aplican después de la comisión del delito, busca la corrección y la sanción del infractor, tiene un carácter correctivo. Esto quiere decir que busca prevenir nuevos delitos y castigar los cometidos. También se basa en la fuerza legítima del Estado y actúa de una manera en respuesta a la comisión de un delito. Y lo siguiente, y el derecho procesivo, el derecho
represivo. Se clasifica en represión penal y en represión administrativa. Eh, si nos preguntamos por qué en represión penal, porque mediante sanciones penales, y represión administrativa porque a través de medios administrativos o disciplinarias. Y en los elementos nos indican las normas jurídicas, sanción, procedimiento. Esto establece la conducta prohibida, también establece el acto que viola la norma y la consecuencia jurídica del delito. Y en su naturaleza coercitiva y sancionadora. La naturaleza del derecho represivo nos dice que la jurídica que busca restablecer el orden a través del castigo del delito. Y después vamos al siguiente, que es el derecho sancionado. Dice que el derecho sancionado eh, es el que establece las sanciones para quienes incumplan las normas. Sus características son: garantiza la aplicación de consecuencias jurídicas, es coercitivo y protege el orden jurídico. Esto nos quiere decir que determina el castigo que corresponde a cada delito. Y también está basado en el principio de legalidad. Nadie puede ser sancionado sin ley previa. Y también nos dice que proporcionalidad en la sanción es que la pena debe ser acorde al delito cometido. Y luego vamos en las clasificaciones, que es sanción penales, sanción civiles, sanciones administrativas. Las sanciones penales principales, como la prisión, la multa o el trabajo comunitario. Y, y las sanciones civiles son completamente a la principal, inhabilitaciones, decomisos. Y en los elementos que son normas, infracción y sanción, que esto es una decisión judicial tras el proceso penal. Coincidencia entre el hecho y la descripción legal. Y en la naturaleza la normativa correctiva, que es, que es una normativa, pues determina los castigos jurídicos que deben aplicarse. Y después en la siguiente, que es el derecho reformador, que el derecho reformador es un conjunto de normas que buscan la rehabilitación y reinserción social del infractor. Las características del derecho reformador es orientado a la corrección del delincuente, busca evitar la residencia y tiene carácter preventivo y social. Em, Esto quiere decir que reconoce la dignidad del condenado y busca corregir y educar, persigue el cambio de la conducta. También completamente la sanción punitiva, la pena no solo castigar, sino también transforma. Y en la clasificación, que es medida de seguridad, tratamientos penitenciarios, que esto se aplica cuando el sujeto representa un riesgo, o programas de asistencia y educación. En los elementos nos dictan diagnóstico del infractor, medidas educativas y seguimiento y control. Los elementos nos trata de decir que las personas condenadas a penas alternativas o programas, y esto y estos programas de rehabilitación, intervenciones para facilitar la reinserción social, y en su naturaleza, que dice que es social y preventiva. ¿Por qué social y preventiva? Porque es colectiva y social, orientada al cambio positivo del infractor. Y
Pues vamos al siguiente, que es el derecho de prevención. Dice que el derecho de prevención son normas y medidas destinadas a evitar la comisión de delitos. Esto quiere decir que es o sea, son conjuntos de normas y medidas destinadas a evitar la comisión de delitos. Y las características nos indican que actúan antes del delito, incluye acciones sociales, educativas y policiales, busca proteger la seguridad pública. O sea, esto actúa antes de que ocurra un delito o antes de que se ocurra alguna situación o un delito. También eso está basado en vigilancia y control social, que utiliza mecanismos de observación y control, y también integral y multidisciplinario, involucrado en diversas áreas como la educación, salud y seguridad. Y las clasificaciones, que es la prevención general y la prevención especial. ¿Por qué la prevención general? Porque desalienta a la población en general de delinquir. Y la prevención especial porque busca evitar que el mismo delincuente reincida. Y en los elementos, normas preventivas, medidas sociales, control policial. Em, Estos causan estructuras del delito, pobreza, la exclusión, también son acciones de seguridad públicas y son formación en valores y legalidad. Su naturaleza es de preventiva y protectora. Quiere decir que la naturaleza preventiva busca anticipar al delito mediante políticas sociales y penales. Y vamos a la siguiente, que es el derecho de proteger de los criminales. Dice que son normas y mecanismos para garantizar la seguridad de las personas frente a la criminalidad. Eh, Esto quiere decir que esto es un conjunto de garantías y de derechos procesales para quienes son acusados de delitos. En su característica vemos que protege a la sociedad y víctimas, incluye medidas de seguridad y vigilancia, busca disuadir y controlar la delincuencia. Esto quiere decir que toda persona es inocente hasta que se demuestra lo contrario. En el derecho de defensas quiere decir que el acusado tiene derecho a un abogado y a ser escuchado debido al proceso. Se deben respetar todas las etapas y reglas del proceso legal. Y en las clasificaciones vemos que son protección física y protección jurídica, porque son garantías judiciales mínimas del imputado. También son normas internacionales que protegen a los acusados. Y en los elementos vemos medidas policiales, medidas judiciales y apoyo social, porque la protección frente a tributariedades y también el derecho a contar con defensas técnicas. Por lo mismo muestra un juicio imparcial ante la autoridad competente. Y por su naturaleza, la protectora y defensiva, que tiene una naturaleza jurídica, garantiza y basada en los principios fundamentales del derecho moderno. Entonces esto fue todo de la presentación. Espero que hemos comprendido algo. En caso mío, aprendí un poco sobre las características, las clasificaciones y elementos y la naturaleza y el concepto de cada derecho. Esto me impactó bastante. Me tomó tiempo en buscar y realizar eh, estos conceptos, pero sí me ayudó en habilitar mis conocimientos y en saber más de los derechos.